Ya. Buenos días a todas y a todos los presentes, los que nos acompañan de modo presencial en esta casa, la Casa de la Soberanía. No nos olvidemos, la soberanía es la columna vertebral que asegura nuestra dignidad, nuestro sentido de pertenencia, nuestra autodeterminación como pueblo. Y muchas gracias a los que nos honran desde la plataforma. Ahí vemos un buen número de amigos de esta casa. ¿eh? Están conectados desde nuestras facultades regionales también y muchos otros compañeros. Ahí, por ejemplo, observo al maestro Julio Abaunza, nuestro decano de la FAR en Chontales, y seguramente hay otros compañeros y compañeras de las distintas facultades regionales. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a uno de nuestros invitados de excepción, compañero que ha venido colaborando muy activamente, lo podemos considerar como parte de la casa. El profesor, el compañero Carlos Emilio López Hurtado. Compañero Carlos Emilio López Hurtado es doctor en Derecho, teólogo, sociólogo, abogado y notario. Además, tiene estudios de especialidad en filosofía, políticas educativas, políticas públicas y derecho constitucional. Catedrático universitario, ex procurador especial de la niñez y la adolescencia, ex asesor en derechos humanos del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, padre Miguel de Escoto Brockman, ex dirigente del Movimiento de Juventud y Movimientos Sociales, ex asesor del presidente Daniel Ortega Saavedra en temas sociales, escritor de libros y ensayos en temas sociales y jurídicos, diputado propietario de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa desde el año 2012 a la fecha. Estamos en el tercer, precisamente, periodo legislativo de todo de que Carlos Emilio es diputado en la Asamblea Nacional, donde se desempeña como vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia y miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional. En este mes, que es el mes de la patria, nosotros identificamos nacionalidad, identificamos autodeterminación, patriotismo, soberanía, con la lucha del Frente Sandinista y el modelo de Revolución Popular Sandinista. De todo ello nos va a hablar el compañero Carlos Emilio López, a quien cordialmente le damos la bienvenida. Buenos días, Carlos Emilio. Buenos días, hermanas y hermanos nicaragüenses, hermanas y hermanos de otras nacionalidades que se identifican con la patria del general Sandino, a todos los defensores y defensoras de la patria nicaragüense y de la patria grande que se encuentran conectados. Un saludo a las autoridades de nuestra alma mater, de nuestra universidad, UNAM Managua, al equipo de la Casa Soberanía, padre Miguel de Escoto Brockman, que se ha dedicado a promover la justicia global, promover los derechos colectivos y rescatar el pensamiento, el legado del padre Miguel de Escoto Brockman. Me han invitado a conversar con ustedes sobre el tema la Revolución Popular Sandinista y la verdadera independencia.
Es para mí un honor realmente estar a la par del maestro, del doctor Lobato, que ha sido quien ha facilitado, ha propiciado la invitación a este servidor y poder dirigirme a cada uno de ustedes en este tema, en este mes patrio, mes que celebramos la primer independencia. Esta ponencia tendrá tres perspectivas. Una perspectiva histórica, una perspectiva jurídica, constitucional y de derechos humanos y una perspectiva política. Y trataremos de ir cruzando, hilvanando a lo largo de la presentación cada una de estas perspectivas. La independencia de América Central y por tanto la independencia de Nicaragua fue formalizada en una acta que se firmó el 15 de septiembre de 1821. Independencia llamada así por la historia tradicional, escrita por los hombres blancos, los dueños del poder político, de los medios de producción, de los bienes materiales, de la propiedad, de las mercancías, del comercio. Sí, ellos le llamaron independencia, pero en realidad lo que ocurrió fue un cambio de dominador y de poder hegemónico. Fue una independencia nominal, cosmética, de forma. También podríamos llamarle que fue un momento histórico donde lo que ocurrió fue una transición de quién sería el nuevo opresor, de quién continuaríamos siendo dependientes. Los anteriores explotadores fueron los señores feudales, que se adueñaron de nuestras tierras, los españoles peninsulares, los nacidos en España. Esos eran los encomenderos, dueños de la vida y de los bienes de los pueblos originarios. Pero se posicionaban, y hasta hoy así le llaman la mayor parte de los libros de historia, le llaman los que cuidaban a los indígenas, los que enseñaban la verdadera fe, la doctrina católica cristiana, quienes educaban sobre verdaderos valores y eran los patrones magnánimos. Pero todas y todos los acá presentes sabemos que en realidad eran los despiadados despojadores de nuestras riquezas y destructores de nuestra cultura y espiritualidad. Luego, después que se firma la llamada Acta de la Independencia, los nuevos explotadores fueron los señores capitalistas, la naciente burguesía, los españoles criollos, los nacidos en nuestras tierras, los hijos de los primeros. Estos eran los dueños de las empresas, las fincas, las instituciones del comercio, la naciente banca y los nuevos catequistas, que continuaron explotando a los pueblos originarios y afrodescendientes y a la población mestiza. Tenemos que decir que esos que se creían de sangre azul fueron los que gobernaron el país desde 1821 a 1979 y de 1990 al 2006. En el modelo subyugante anterior, el marco jurídico era el de la metrópoli, la Constitución española, inclusive la misma Constitución que regía en España, la Constitución de Bayona en aquel entonces, también regía en Nicaragua. Luego, después de la firma de la llamada Acta de la Independencia, el referente jurídico pasó a ser la Constitución de los Estados Unidos. Por eso siempre quienes tienen una ideología contrarrevolucionaria colocan como arquetipo a seguir la Constitución política
del Imperio norteamericano. El brazo militar, el aparato represor del imperio, pasó de ser el ejército español que produjo de los siglos XVI al XIX verdaderos genocidios, etnocidios en nuestros pueblos y en nuestra Nicaragua. Pasamos de ese ejército al ejército de los Estados Unidos, que ocupó, invadió, bombardeó a nuestros territorios en varias ocasiones a inicios del siglo XX, y a quien el general de Mujeres y Hombres Libres, el general Sandino, combatió hasta expulsarlos de manera definitiva. Pero que luego estos le asesinaron, luego que el imperialismo norteamericano ordenó el asesinato de Sandino y regresaron y se instalaron por medio de la Guardia Nacional, brazo represor de la dictadura de los Somoza. El modelo político, el sistema de gobierno antes de 1821 fue el de la corona española, que dominaba por medio de los virreinatos, conocidos como el de las Indias, la Nueva España, el de Perú, el de Río de la Plata y el de Nueva Granada, o de las capitanías generales, como fueron las capitanías de Cuba, Guatemala, Puerto Rico, Chile, Venezuela, Yucatán y Santo Domingo. Nosotros fuimos reprimidos por medio de la Capitanía General de Guatemala. Estas capitanías eran territorios controlados por el Imperio Español por medio de un capitán general con poderes militares, gubernativos, de justicia y comerciales. Desde el centro del Imperio Español, por medio de las capitanías, se decidían quiénes ejercían el poder político a nivel local. Después de 1821, con el imperialismo norteamericano, las nuevas capitanías son las bases militares. El imperialismo norteamericano tiene aproximadamente unas 800 bases militares y unas 76 en América Latina. Y posterior a la ficticia independencia, desde el centro del imperialismo estadounidense, se ha decidido siempre quiénes eran los presidentes de Nicaragua. Todos los presidentes que ha tenido Nicaragua han sido decididos desde el centro del imperialismo norteamericano, a excepción del comandante Daniel Ortega, que siempre ha sido elegido por el pueblo. Las nuevas capitanías también son la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, creada en abril de 1890, creada desde Estados Unidos y que ahí mismo tenía su sede, y que existió hasta 1948, cuando fue reemplazada por la Organización de Estados Americanos, la OEA, que surgió supuestamente para promover la paz, el desarrollo y la cooperación de los estados del continente, pero que en realidad siempre ha sido el nuevo Ministerio de las Colonias, como se le llamó por primera vez por el comandante Fidel Castro. El modelo político del colonialismo español era poner gobernantes locales títeres al servicio de la corona. El modelo político del neocolonialismo norteamericano ha sido designar presidentes y ministros al servicio del gobierno y las transnacionales norteamericanas. Vendepatrias, como le llamó el general Sandino, o traidores a la patria, que los definió como todo nicaragüense que con miras políticas traficare con la honra de la nación, solicitando apoyo oficial de los conquistadores de Nicaragua, así como del gobierno de la Casa Blanca. Esos son los traidores a la patria. Podemos continuar mencionando muchos otros rasgos que muestran las similitudes entre el imperialismo español expoliador de nuestras riquezas naturales y explotador de los verdaderos dueños de nuestras tierras previo a la supuesta independencia, y el imperialismo norteamericano extractor y usurpador de nuestras riquezas y sanguijuela que extrajo la sangre y los bienes de nuestro pueblo por medio de sus empresas transnacionales y el gran capital nacional. Pero el tiempo no nos da para seguir ilustrando la similitud de los poderes imperiales
en más de 500 años. Ellos heredaron un modelo jurídico, político, económico, cultural dependiente que solo generó pobreza, desigualdad, exclusión, concentración de la riqueza, discriminación y muerte para el campesinado, los trabajadores, los artesanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, para la niñez, la juventud, las mujeres. Y por mencionarlas de última, no son las que menos hayan sido crucificadas por el poder imperial. Al contrario, las mujeres han estado en el centro del suplicio y sacrificio colectivo. Pero en Nicaragua se dio una ruptura el 19 de julio de 1979, con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista que trastocó todas las estructuras materiales, económicas, sociales y las superestructuras simbólicas, ideológicas y culturales. Revolución es cambio, es transformación radical. Y por fin llegó la verdadera independencia con los cambios de la revolución en su primera etapa. Ahí nace la semilla de la verdadera independencia, porque la tierra dejó de ser únicamente de la oligarquía, de los terratenientes, y pasó a ser de los campesinos, de los jornaleros, de los parceleros, de las mujeres, de las cooperativas. Sí, de las cooperativas, que era el sueño de Sandino, construir un modelo económico en base a las cooperativas. Por eso nuestro gran libertador fue el fundador de la primera cooperativa. Se dio por primera vez en la historia de Nicaragua un proceso de democratización de la tierra que cambió para siempre nuestro modelo económico, productivo, comercial y de vida para el campesinado y para el país en su conjunto. La gran cruzada nacional de alfabetización, que hace pocos días la estábamos recordando, esa gran epopeya educativa que redujo el analfabetismo de más del 50% al 12% y sentó las bases de la democracia social y del desarrollo humano. La masificación de la educación y la salud, la institucionalización de la gratuidad de estos dos grandes derechos, la inclusión de miles de trabajadores al sistema de seguridad social, el inicio, la instalación y ampliación de los servicios públicos de agua potable y luz eléctrica. Asimismo, grandes avances en materia de vivienda, construcción, transporte, pesca y el inicio de un proceso de desarrollo para los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe. También se dieron grandes transformaciones en la mejoría de las condiciones de vida de los niños, las niñas, quienes eran considerados los mimados de la revolución, en la calidad de vida de los jóvenes, de la población trabajadora y de las mujeres, en donde se sentaron las bases para construir un país con prácticas de equidad e igualdad entre hombres y mujeres. A todo esto se le llamó las grandes conquistas del pueblo. Ya no era la conquista de los españoles, ni la conquista de los nuevos colonizadores, sino las conquistas de quienes habían estado oprimidos por 500 años. Además, se formó un nuevo ejército, el ejército sandinista, hoy ejército de Nicaragua, que por primera vez no era un brazo represor de un poder metropolitano, sino un ejército del pueblo. Sus generales no eran formados en la Escuela de las Américas, ni su ideología respondía a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, sino una ideología que defiende los intereses populares y la integridad territorial sin injerencismo, como lo hacía el ejército defensor de la soberanía nacional. Ni tampoco la estructura de este nuevo ejército era de élites, sino que eran los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se creó una policía, la Policía Sandinista, hoy Policía Nacional, que surge no para ser escolta o una institución de seguridad de los capitalistas y los empresarios, sino una policía del pueblo, los centinelas de la alegría del pueblo, como le llamó el comandante Tomás Borges, su fundador. Una institución creada para garantizar orden, seguridad, tranquilidad y paz para todos los sectores de la población, en especial de los sectores populares. La dirigencia de la Policía Nacional también estaba
conformada por quienes habían sido guerrilleros del Frente Sandinista. Una nueva asamblea a partir de 1984. Una asamblea multipartidista, porque el poder legislativo en Nicaragua en toda su historia había sido bipartidista, conservadores y liberales. Pero a partir de 1984, el multipartidismo llega al poder legislativo. Y dentro de la Asamblea Nacional habían socialistas, socialcristianos, socialdemócratas, conservadores y liberales en sus diferentes expresiones, Partido Marxista-Leninista, Movimiento de Unidad Revolucionaria, entre otros. Y por supuesto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que era la mayoría. En esta primera etapa de la revolución también se crea una nueva constitución, ya que se derogó la Constitución de Somoza, que era de 1974. Y esta nueva constitución, que se aprueba en 1986 y entra en vigencia en 1987, es un verdadero catálogo de derechos y el resultado de las aspiraciones del pueblo y de las buenas prácticas del gobierno sandinista. Surge un nuevo poder judicial, un poder judicial que emana del pueblo, como dice la Constitución y las leyes, un nuevo poder electoral que dirige autónomamente los procesos electorales. En fin, en su conjunto, una nueva institucionalidad revolucionaria. Todos estos avances que acabo de mencionar, tanto en los campos económicos, políticos, sociales, institucionales, se vieron limitados por la guerra de agresión del imperialismo norteamericano, quien impuso un bloqueo comercial, financiero y económico, y además una guerra organizando un ejército terrorista. Así lo expresó la Corte Internacional de Justicia de La Haya en su sentencia del 27 de junio de 1986 en contra del gobierno de los Estados Unidos y en favor del pueblo y el gobierno de Nicaragua. Sabemos que ese proceso judicial internacional lo impulsó el padre Miguel de Escoto Brownman y le ganamos al imperialismo norteamericano, ya que en la sentencia se declara que el gobierno de los Estados Unidos violó los derechos colectivos del pueblo y mandató a indemnizar a ese gobierno imperial por todos los daños materiales y morales causados al pueblo de Nicaragua. Posteriormente, esta verdadera independencia en proceso de alumbramiento se vio congelada por los gobiernos libero-conservadores que gobernaron el país de 1990 al 2006, lo que representó una involución en materia de las grandes conquistas, de los grandes derechos que habían sido materializados en la primera etapa de la revolución. Todos conocemos los procesos de privatización que se dieron, la reducción del Estado, el traslado de fondos estatales, de fondos públicos a entidades privadas, los despidos masivos dentro de las instituciones del Estado, el proceso de empobrecimiento y pauperización de la mayor parte del pueblo de Nicaragua. Fueron 3 gobiernos de oscuridad, de terror, de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, los derechos de distintos sectores de la población. Es a partir del año 2007 que asume nuevamente el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional a la cabeza del comandante Daniel. Renace, como dice el mismo comandante, la segunda y la verdadera independencia. Eso que había quedado en labor de parto, como dicen los médicos, en la primera etapa de la revolución, por fin dio a luz. Y es en esta fase en donde nos encontramos hoy. En los nuevos tiempos, como le ha llamado la compañera Rosario. Nuevos tiempos de dignidad, de soberanía y de poder popular. En la primera independencia, lo que vivimos fue un espejismo, un juego de imágenes, en donde la pugna por el poder político y económico era entre las clases dominantes. Como dijimos al inicio, el conflicto entre los españoles peninsulares y los españoles criollos, en donde solo las clases dominantes figuraban, firmaban
los pactos. Esos acuerdos eran entre élites. Las comunidades ancestrales y los sectores populares eran utilizados en favor de la oligarquía o de la burguesía. Pero en esta segunda y real independencia, la lucha de clases es entre la vieja tiranía que oprimió a la nación por 176 años y los sectores populares. El conflicto es entre los que siempre se apropiaron de los bienes colectivos y de quienes nunca habían sido propietarios, productores, creadores, creadoras, gobernadores, gobernadoras. Ahora, en esta segunda independencia, en esta real independencia, el pacto, el gran acuerdo es entre el pueblo. El pueblo es quien firma su acta de independencia. El pueblo es el protagonista. El pueblo es el que defiende y construye su independencia todos los días en favor de sus intereses. No es un acto protocolario, es un proceso constante de liberación colectiva. No está firmada por la élite o por los que estudiaron en una universidad europea o norteamericana, sino que el pueblo es el firmante, el rubricante de esa independencia. Como dice el comandante Daniel, es el pueblo el presidente. Veamos ahora los rasgos de esta verdadera independencia que estamos viviendo. Una independencia en donde el pueblo tiene conciencia que la independencia es un derecho humano, un derecho colectivo. Así lo dice el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que son derechos inalienables e irrenunciables del pueblo de Nicaragua, el derecho a la independencia, el derecho a la soberanía y el derecho a la autodeterminación. En este modelo de verdadera independencia, la ley suprema, la Constitución Política de Nicaragua es quien rige el orden jurídico, político, económico y social, y no la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ni la Constitución de ningún país europeo o de otro continente, ni tampoco el sistema legal de ningún bloque de países. Nuestro ordenamiento jurídico no está supeditado a leyes de ninguna nación o región. No le debemos obediencia a cuerpo legal exógeno alguno. Las personas, instituciones, organizaciones y actores del país solamente nos sometemos a lo que dice la ley fundamental, ya que esta es el gran pacto nacional, el acuerdo de todos los sectores de la nación. Ese es nuestro catálogo de derechos y deberes. Es nuestra carta fundamental que organiza el Estado y consigna las reglas jurídicas, las reglas de vida de la nación. Todo lo que hace el gobierno de reconciliación y unidad nacional está fundamentado en la Constitución. Ella es nuestra guía de acción transformadora en favor del bien común, del buen vivir. La Constitución está fundamentada en los intereses colectivos, ya que, como dijimos antes, se construyó en la primera etapa de la revolución producto de un proceso amplio de consulta popular. Y también nuestra Constitución se alimenta, se nutre y se redacta en base al programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esta segunda independencia se refleja en el hecho de que la Asamblea de Nicaragua, el Poder Legislativo, es quien define su agenda legislativa. Todas las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional, es nuestra Asamblea Nacional quien define su prioridad, sus temas, su contenido. Ya no es el Congreso como lo era en los tiempos del somocismo. Y fíjense bien, el Poder Legislativo tenía el mismo nombre del Poder Legislativo de Estados Unidos, Congreso se llamaba, y también era bicameral, igual que en Estados Unidos, Cámara Alta y Cámara Baja. Pero bien, hoy la Asamblea Nacional, su nombre y su contenido tiene sentido de comunidad, de poder popular. Los diputados y las diputadas del FSLN vienen del pueblo, son maestros, maestras, enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, representantes del campesinado, de los pueblos originarios y afrodescendientes, sindicalistas, artistas, entre otros sectores
populares. Hoy nos regimos por la Constitución, seguimos el proceso de formación de ley que establece la ley orgánica del Poder Legislativo. Un tercer rasgo de este modelo de verdadera independencia es que quienes ocupan las máximas responsabilidades del país, la presidencia y la vicepresidencia, son electos por el pueblo, electos mayoritariamente por el pueblo, por medio de elecciones democráticas internas en los centros de votación, en las juntas receptoras de votos. Nuestras autoridades electas cumplen su periodo de gobierno que la Constitución les establece y no está permitido intentos de golpe de Estado o golpes de Estado o cualquier otro tipo de acciones que de forma directa o indirecta pretenda romper el orden constitucional. Otro rasgo de este modelo de independencia real es que los procesos electorales nacionales, regionales y municipales para elegir al presidente, presidenta, vicepresidente, vicepresidenta de la República, diputados y diputadas nacionales, departamentales y del Parlamento Centroamericano, así como las autoridades regionales y municipales, son procesos electorales organizados por el Poder Electoral de Nicaragua. Y los resultados de esos procesos electorales los decide el pueblo, ya que la soberanía reside en el pueblo y los certifican los resultados, lo oficializan y comunican los magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral. Ya los procesos electorales no son dirigidos, supervisados o vigilados por marines norteamericanos, como lo fue en los periodos de la dependencia política y de sometimiento neocolonial. Los procesos electorales no son asesorados o impulsados por organismos internacionales ni observados por organismos nacionales, sus apéndices supeditados a los intereses geopolíticos y hegemónicos del imperialismo norteamericanos. Quienes auditan los procesos electorales y quienes determinan los resultados de las elecciones son los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua. Es nuestra ciudadanía quien decide la elección de conformidad con la Constitución y con la ley electoral. Vivimos una verdadera independencia en esta segunda etapa de la revolución porque nuestro modelo político es un modelo de democracia integral, de democracia política, de democracia social, de democracia económica. Y esa democracia política es democracia representativa y participativa. Es el pueblo quien construye, implementa, audita sus programas, sus presupuestos, sus líneas de desarrollo comunitario, municipal y nacional. Vivimos una verdadera independencia porque los procesos judiciales en Nicaragua son administrados por el sistema de justicia del país. Es a estos a quienes corresponde investigar, a la Policía Nacional, a quien le corresponde investigar junto con el Ministerio Público, quien a su vez presenta las acusaciones penales y representa a la sociedad víctima de los delitos. A quien le corresponde hacer una labor de defensa de la persona acusada o procesada es a la Defensoría Pública o a los abogados y abogadas nacionales privadas. Quien determina y dicta la culpabilidad o la inocencia de una persona que ha sido acusada son las autoridades judiciales, de acuerdo a los tipos penales que establece nuestra legislación penal y de acuerdo a las garantías al debido proceso. La justicia en la patria de Sandino no es impartida por empresas internacionales, ni por las oligarquías de antaño, ni por los órganos supranacionales. Quien determina los procesos de investigación y de judicialización en Nicaragua es el Poder Judicial Nacional en cada una de sus instancias. Vivimos una verdadera independencia porque el modelo de desarrollo en la patria de Rubén lo construye el gobierno en alianza con la familia, la comunidad y los sectores sociales y económicos, con una visión nacionalista,
Un modelo de desarrollo que tiene como centro a la persona, a la familia y la comunidad, que potencia las capacidades y las habilidades de todos los sectores de la sociedad. No es un modelo de antidesarrollo o un modelo de desigualdad e inequidad, de exclusiones y de concentración de la riqueza y del poder político y económico en manos de unos pocos, que era el modelo predominante anteriormente y que sigue siendo el modelo a seguir por parte del hemisferio occidental. Modelo que funciona bajo los dictámenes de los organismos financieros internacionales y los intereses lucrativos de las empresas norteamericanas, europeas y del capitalismo transnacional. Vivimos una verdadera independencia porque hoy las riquezas del país son administradas y usufructuadas en favor del pueblo y no en favor de quienes tienen el poder económico en Europa y en Estados Unidos. Vivimos en verdadera independencia porque nuestro modelo económico es autóctono. Es autóctono nuestro modelo económico. Es un modelo económico dirigido a la potenciación de las capacidades de los sectores productivos del país, los micro, pequeños y medianos empresarios y algunos grandes empresarios que quieran aportar al desarrollo de la nación. Nuestro modelo económico no sigue los parámetros ni los estándares ni los objetivos de la economía capitalista, que es una economía inhumana, despiadada, que violenta los derechos humanos y explota a los seres humanos, a los trabajadores y destruye los recursos naturales. En esta tierra de Nicaragua y de Diriangén se ha decidido edificar un modelo de economía social, economía creativa, economía familiar, economía innovadora y emprendedora. Una economía que apunta al crecimiento económico con justicia social, crecimiento económico con una lógica y racionalidad de respeto a la madre tierra. Una economía que tiene como centro y fin a los seres humanos, que organiza los medios de producción, los instrumentos de trabajo, la tenencia de la tierra y la producción de bienes y servicios en función de restituir los derechos de las personas y las colectividades. Un modelo económico que reconoce que el mundo es multipolar y multicéntrico. Por eso se abren relaciones económicas y comerciales con muchas naciones para posicionar nuestros productos, abrir mercados y generar ingresos nacionales para ser distribuidos con equidad en todos los sectores de la población, con miras a erradicar pobreza y alcanzar desarrollo humano para todas las personas. Desarrollo con perspectiva y prácticas de género, generacionales e interculturales. En estos nuevos tiempos, la verdadera independencia se refleja en la territorialización de los derechos y el desarrollo humano por medio de políticas y programas socioeconómicos que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en articulación con los gobiernos municipales y regionales en la costa Caribe, impulsan. El desarrollo local no es dirigido telemáticamente por agencias internacionales que son promotoras del desarrollo del subdesarrollo u organismos que en nombre de la humanidad deshumanizan las condiciones de vida del pueblo. En este modelo de desarrollo humano independentista, lo nacional, municipal, regional, sectorial están articulados y los protagonistas del desarrollo son los actores sociales, las juventudes, las mujeres, el campesinado, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas familiares y comunitarias, los pueblos originarios y afrodescendientes que desde sus visiones transforman sus entornos en función de el bien vivir, el bien común. Las instituciones del gobierno central y municipal son instrumentos en manos de los protagonistas para alcanzar el desarrollo pleno, el desarrollo integral, para ir progresivamente superando la pobreza multidimensional. En esta verdadera independencia que estamos construyendo y defendiendo día a día, nuestros héroes y heroínas son aquellos que están reconocidos como tales
en la constitución política, en las leyes nacionales y además en la memoria histórica del pueblo. El pueblo que ha sido el testigo de las luchas de estos seres humanos formidables, invencibles, indeclinables, tayacanes, que entregaron sus vidas en la lucha contra el colonialismo europeo y el neocolonialismo norteamericano. Mujeres y hombres, docentes, campesinos, profesionales, luchadores sociales y políticos que aman su patria. Nos referimos, entre tantos, al general Benjamín Celedón, al general Sandino, al coronel Santos López, a los comandantes Carlos Fonseca, Tomás Borges y tantos otros héroes y heroínas que no son de papel, no son ficticios, no son paquines, no son cómics, no son historietas, ni dibujos animados, ni tampoco extraídos de las películas de Hollywood. No son los antihéroes que destruyen la tierra, la humanidad, que tienen superpoderes irreales y que siempre están vestidos con capas, escudos y antifaces de la bandera de los Estados Unidos. Nuestros héroes y heroínas son de carne y hueso, son reales, han vivido en contextos históricos distintos y han luchado en los últimos 531 años en contra del mismo enemigo, los que quieren apoderarse como invasores de nuestro territorio nacional y quieren mandar en un espacio geográfico y cultural que no les pertenece. Ellas y ellos han contribuido al triunfo de la primera independencia de Nicaragua frente al colonialismo español, independientemente de toda la crítica que hemos hecho acá el día de hoy. Contribuyeron a la lucha y expulsión del ejército invasor norteamericano, al derrocamiento de la dictadura de los Somoza, al triunfo de la Revolución Popular Sandinista, a la defensa de la revolución en su primera etapa frente a las agresiones del imperialismo norteamericano, a la defensa de las conquistas de la revolución durante el periodo neoliberal y la construcción de los logros del gobierno de reconciliación y unidad nacional del año 2007 a la fecha. También son los que propinaron la derrota al intento de golpe de Estado en el 2018 y la reconquista de los caminos de paz y prosperidad colectiva. Son los forjadores del futuro, las forjadoras del futuro, que ya comenzó en el presente. Son todas y todos los sandinistas que ni se venden ni se rinden. En esta independencia, verdadera independencia, significa el respeto, promoción, divulgación de la cultura nacional, que es la cultura que articula y cohesiona a las familias y comunidades de Nicaragua. Una cultura que es diversa, heterogénea. Somos una nación multicultural, multiétnica, plurilingüe. Cultura que tiene su raíz en los pueblos originarios y afrodescendientes del Caribe, del Pacífico y del centro norte del país. Los pueblos originarios como los chorotegas, los cacaoperas, los matagalpas, los naoa o náhuatl, los ocancio o sutiaba, los miskitos, sumos, mayagnas, ramas y los pueblos afrodescendientes, los creoles y los garífonas. Una cultura rica en tradiciones, costumbres, bailes, oralidad, mitos, leyendas, arte culinaria. Una cultura abundante en valores de solidaridad, respeto, comunión. Una cultura muy distinta a la cultura anglosajona. Nuestra cultura no es la cultura blanca, occidental, supremacista, individualista. Nuestra cultura es la cultura morena, la cultura negra, la cultura mestiza, la cultura de lo comunitario, la cultura del maíz, que tiene también mucha influencia en los principios cristianos, en las prácticas solidarias, y que recoge además las cosmovisiones ancestrales de los pueblos que existían antes que nos invadieran los europeos y los norteamericanos, y que a pesar de tanto exterminio y avasallamiento, esa cultura se resistió en desaparecer, porque nuestra cultura es la cultura de la resistencia y la resiliencia, es la contracultura al poder global, del egoísmo, de la guerra, de las invasiones, de la expoliación de la naturaleza y de la madre tierra. Esa cultura que está preñada de una lógica demencial, de la destrucción de la humanidad, como lo dijo tantas veces el padre Miguel de Escoto Brockman. Nuestra cultura es
el antiverso, es la cultura del amor por la vida. En esta segunda independencia, que las agresiones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y de algunos países europeos y de ciertos organismos internacionales no detendrán ni cancelarán el futuro luminoso de desarrollo humano y de felicidad para nuestro pueblo. El comandante Daniel y la compañera Rosario, líderes de esta segunda independencia, siempre le llaman agresiones y no sanciones, como las nomina el imperio. No pueden ser sanciones porque ninguno de ellos son un órgano jurisdiccional internacional. No ha habido ningún proceso judicial en contra del Estado y del pueblo de Nicaragua en donde se presenten acusaciones, pruebas de cargo o de descargo, ni tampoco ha habido una defensa de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, frente a esas falsas acusaciones. Nada de esto ha sido que ha agredido al pueblo, nada de esto puede ser llamado sanciones. Son medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, violatorias al derecho internacional y violatorias a los derechos humanos. Estas agresiones serán vencidas por la fuerza de la justicia, el derecho internacional, la resistencia colectiva del pueblo de Nicaragua y la bendición del Dios de paz y de justicia que siempre ha caminado con nuestro pueblo. Esta independencia también está marcada por la construcción de un presupuesto de la República en favor del desarrollo humano, un presupuesto que parte del pueblo para el pueblo. Instituciones de seguridad como el Ejército y la Policía que defienden nuestra soberanía. Todas las instituciones del gobierno y del Estado de Nicaragua están trabajando articuladamente en función de la defensa de los derechos colectivos que mencionamos al inicio de enunciar cada uno de los rasgos de esta segunda independencia, los derechos de soberanía, independencia y autodeterminación. Y nuestras relaciones internacionales, concluyo acá, mencionando que nuestro modelo de relaciones internacionales se basa en la defensa colectiva de esos derechos, se basa en el respeto a relaciones multilaterales, relaciones de respeto, de cooperación, y nuestro gobierno respalda la multicentralidad y multipolaridad para construir un mundo más justo, más solidario, más democrático y respetuoso de los derechos humanos de las personas, las familias, las colectividades, los pueblos y el respeto también a los derechos de la madre tierra. ¡Que viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva! ¡Que viva la segunda y real independencia! ¡Viva! ¡Que viva nuestra revolución nacionalista y antiimperialista! ¡Viva! Muchas gracias. Agradecemos al compañero López Hurtado por su valiosa disertación. Les hacemos lectura de algunos de los comentarios que nos llegan a la herramienta del chat. Desde el CIGEO de la UNAM Managua les saluda Walter Espinosa. Gerardo Antonio Quiroz nos dice, saludos al doctor Lobato y al excelentísimo Carlos Emilio. María Fran dice, buenos días, es interesante recordar estos temas históricos para la formación de los hombres y mujeres en la educación. Cada una de las etapas fueron surgiendo en el transcurso del tiempo. Felicitaciones al doctor López por su ponencia. Radamés Morales, desde Nueva York, Fuerza de la Revolución saluda a nuestros camaradas nicaragüenses por continuar construyendo y defendiendo la Revolución Popular Sandinista y su verdadera independencia. Sandino vive y con el comandante Daniel al frente, la lucha sigue. Wilmer Guevara, saludos revolucionarios desde la FARC en Carazo. Entre las preguntas que nos llegan, hay una que dice, ¿qué tarea nos corresponde a los jóvenes para seguir consolidando esta verdadera independencia? Y el maestro José Gerardo Moreno pregunta, ¿cómo podemos seguir fortaleciendo nuestra verdadera independencia desde el campo de la educación y la cultura? Les agradecemos a cada uno de ellos por sus comentarios. Agradezco cada una de las palabras de reconocimiento, de estímulo de hombres y mujeres que están conectados en esta ponencia.
y las dos preguntas giran alrededor de cómo defender este modelo de soberanía integral, este modelo de soberanía económica, de soberanía política, de soberanía jurídica, de soberanía alimentaria, de soberanía educacional también, porque definimos, doctor Lobato, definimos también nosotros nuestro propio modelo de educación. Nuestro modelo de educación ya no es importado. Año 82 estamos definiendo ese modelo. Sí. Con los fines, objetivos y principios de la nueva educación en Nicaragua, que fue una gran consulta popular, por cierto, igual que la Constitución. Asimismo, creo que los jóvenes tienen un rol importante de continuidad y de perpetuidad de la revolución y de esta independencia. Yo decía que la independencia no es un acto, sino que es un proceso que se construye y se defiende. A las juventudes, a la juventud sandinista, a la juventud nacionalista, a la juventud patriótica de Nicaragua, le corresponderá fortalecer y defender este modelo, estudiando la historia, releyendo y reinterpretando la historia que fue escrita de una perspectiva clasista y excluyente, y recuperar la memoria histórica colectiva del pueblo protagonista en su proceso de liberación, porque llegamos a la segunda independencia después de siglos de lucha. Entonces hay que mantener viva la historia de todos esos héroes, heroínas y mártires que propiciaron, que facilitaron que llegáramos a esta segunda independencia. El conocimiento de la historia, el reescribir la historia, el estar comprometido, porque la historia no solamente son una cadena de hechos del pasado, sino que es conectarlo con el presente para seguir transformándolo y para garantizar un futuro mejor. La juventud tiene el compromiso de insertarse en todos los espacios políticos, sociales, productivos, académicos, investigativos, comunicacionales, para seguir defendiendo este modelo de desarrollo inclusivo, de desarrollo compartido, de desarrollo sostenible. La juventud es protagonista actualmente, así lo dice el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Uno de los ejes principales de este plan es el reconocimiento de la juventud como protagonista. Entonces, la juventud es la garantía de la continuidad y de la perpetuidad de la revolución. Bueno, muchas gracias al compañero López Hurtado. Solo leo el último comentario. Dice Julio Abaunza, interesante recorrido con hitos que marcan la transformación de Nicaragua como una continuidad histórica de sus luchas, que las seguimos haciendo. Saludos desde la FARC en Chontales. En nombre de la Casa de la Soberanía, Miguel de Escoto Brockman, de la UNAM Managua, agradecemos a cada uno de los que nos han acompañado en esta conferencia. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde informaremos sobre nuestras próximas actividades. A todos, muchas gracias.